Inicio del Bogotazo, 9 de abril de 1948. Salud a los colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1942 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales y terroristas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las dos capitales demócratas liberales. Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos pistola. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga. De Olaya, en poblaciones rurales y pequeñas comunidades, hubieron estallidos de violencia entre los liberales contra los conservadores. Aunque aquí no fue donde empezó la violencia en Colombia, sino fue en 1946. Esta no se disipó, sino que se siguió extendiendo. Luego tenemos a Jorge Eliezer Gaitán, el cual fue un candidato a la presidencia. Él fue un referente político e ideológico que lideró a las masas más radicales del Partido Liberal en su época. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá al salir de su oficina. Luego de esto se desató masivas protestas ese mismo día, a lo cual hoy conocemos como el Bogotazo. Aunque se nombra así, no solo pasa en Bogotá, sino en poblaciones donde la mayoría eran liberales. Por ejemplo, en Puerto Tejada, donde liberales asesinaron a algunos conservadores y estos jugaron fútbol con sus cabezas. En Bogotá robaron almacenes, el centro quedó destruido, se tomó el control luego de que varias personas perdieran la vida a mano de militares. En este tiempo hubo una disminución de la violencia, pero esta solamente fue una pausa porque no se extinguió. El Partido Liberal acepta una coalición el 10 de abril. Pero esta solo duró un año. Una vez finalizado el proceso de elecciones, se intensificó la violencia política. Esta fue principalmente en lo rural, entre los conservadores y liberales. Para estos días se estaba organizando la que fuera la primera conferencia panamericana de las organizaciones de Estados americanos. Pero el caos en sí sería el 9 de abril, donde Gaitán sería asesinado en su oficina. Este hecho es vergonzoso a razón de que se realizaba la cumbre en Bogotá, donde además de que el gobierno y el ejército, que ya le había jurado lealtad al gobierno en su toma de poder, culparon a un levantamiento comunista y a una infiltración entre los liberales. Luego eso toma fuerza a razón de la llegada de Fidel Castro a Colombia. Pero luego esto se desmiente, ya que en primer lugar Fidel Castro para esa época no era comunista y en segundo lugar él iba para una cumbre que había sido organizado por el presidente de esa época en Argentina, Perón. Así como se habló en clase y se llega a la conclusión de que la muerte de Gaitán desemboca en muchas de las coyunturas que hoy en día aún vivimos. También se puede partir de este punto para entender el comportamiento irracional contra toda forma insurgente
y que la violencia no comienza el 9 de abril de 1948, sino empieza después del cambio de administración en 1946, como se dice al principio del video. Por ende, el Bogotazo desemboca en una serie de resultantes, como lo son la generación de movimientos guerrilleros y también el compromiso por parte del gobierno nacional en pro de todo daño a cualquier forma de insurgencia. Razón por la cual podemos llegar a la conclusión de que los resultantes del 9 de abril de 1948 siguen siendo vividos hasta nuestros días. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal.